Entonces, hoy lo que vamos a hablar es del paso que dijimos. La clase pasada dijimos que para perpetuarse en el tiempo, las especies más allá de sobrevivir y estar adaptadas a su ambiente y patatín patatán, tienen que tarde o temprano transmitir su información genética a la siguiente generación. Y esa siguiente generación, la formación de esa siguiente generación es la reproducción de los individuos. Depende de los tipos de reproducción, hay reproducciones donde el individuo se divide y en su progenie, con lo cual la individualidad como tal queda un poco discutible con los individuos, se pierde el individuo en sus hijos. Hay otros casos donde los individuos generan individuos nuevos, pero mantienen un poco su identidad y su integridad, con lo cual es un poco más claro esto de cuál es el individuo original y cuáles son los hijos. En el fondo no es tan importante porque qué es un individuo es más una pregunta filosófica que una pregunta biológica. Lo importante es los fenómenos que ocurren y el hecho de que de una manera u otra estos conjuntos genéticos de información logran replicarse y en esa replicación renovar un poco todo su sistema orgánico de subsistencia y permitir un poco renovar toda la capacidad orgánica como para seguir adelante otra generación. Entonces, vamos a hablar de reproducción asexual. Vamos a definir qué quiere decir reproducción asexual. Y vamos a hablar de los dos grandes tipos de reproducción asexual, que son la reproducción agamética y la reproducción gamética. Y después vamos a hablar de reproducción sexual. Vamos a hablar de qué es la recombinación genética, que es la razón de ser de la reproducción sexual. Y vamos a ver los procesos de meiosis y crossing over que hacen a esa recombinación genética. Y vamos a definir un poco qué es isogamia y qué es anisogamia. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre los sistemas reproductivos mixtos, que son sistemas que combinan ciclos de vida, que combinan reproducción sexual con asexual. Entonces, vamos a empezar, ya que vamos a hablar de reproducción, vamos a hablar de qué quiere decir reproducirse. ¿Qué quiere decir reproducir? ¿De dónde viene la palabra? Viene de producir. Volver a producir. Reproducir es literalmente volver a producir. Y esa es la primera definición del diccionario. Volver a producir o producir de nuevo. También hay otra definición que hace a la comunicación, que tiene que ver con cuando alguien reproduce un texto o un audio, es decir, volver a hacer presente lo que antes se dijo o se alegó. Esto es un poco más a nivel de comunicación. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa usamos reproducir? Bueno, para ponerle play en realidad un poco es esta. Pero relacionado también. ¿Qué es lo que pueden hacer con los parciales antes de devolverlos y que guardar una copia? Sacar una foto, sacar una fotocopia. Y eso es una manera de reproducirlo también. Reproducir también se define como sacar de una copia de algo, como una imagen, un texto o una producción sonora. Si yo grabo un pendrive a otro pendrive, estoy reproduciendo los contenidos de ese pendrive. Hay una definición específica de reproducir que es más asociada a reproducir un video o a reproducir una canción. Reproducir también es imitar, hacer una copia original como texto. Y cuando hablamos de biología, llegamos a la definición biológica, quiere decir engendrar y producir otros seres con sus mismos caracteres biológicos. Y fíjense que en esta reproducción habla de los mismos caracteres biológicos, no dice con exactamente la misma información. Y eso es porque en algunos tipos de reproducción
la información genética del producto de esa reproducción generalmente es algo distinta de la información genética de los progenitores. Entonces, biológicamente hablando, que es lo que nos atañe, es la reproducción, es el proceso biológico por el cual nuevos individuos, que se los denomina progenie, son producidos a partir de sus progenitores, que se los denomina como parentales. Cuando hablemos de parentales estamos hablando de la generación que produjo, que se reprodujo y produjo progenie, que son los hijos, hijas. Y es un proceso que se presenta como en dos grandes sabores, el asexual y el sexual. Vamos a empezar por la reproducción asexual. ¿Por qué? Porque es la que usa específicamente un proceso que ya vimos, que ¿cuál es? Es la mitosis. La reproducción asexual es una reproducción que se basa en procesos mitóticos de replicación celular. Y a la reproducción asexual la podemos clasificar en como dos grandes estrategias también, o sea, dos subestrategias. Una es lo que se llama la estrategia agamética y la otra estrategia gamética. ¿Cuál es la diferencia? Recuerdan que las gametas son las células especializadas para la reproducción de muchos organismos. Y que las gametas lo que hacen es formar individuos a partir de una única célula. En la reproducción gamética pasa justamente eso, son reproducciones asexuales en las cuales interviene una de estas células y esta célula va a ser la que va a dar lugar a todo un organismo. En cambio, en la reproducción asexual agamética lo que ocurre es que no interviene una gameta, ¿sí? Con lo cual la progenie en general deriva de más de una célula del progenitor. En ambos casos, algo fundamental es que no hay una fusión de células ni hay cambios en el número cromosómico. O sea que las células se replican por mitosis. Acuérdense que por mitosis sale una copia idéntica del ADN de la célula parental. Y eso quiere decir que las dos células hijas van a ser células idénticas. En el caso de múltiples células, esas múltiples células que dan lugar a la progenie también van a generar por mitosis células idénticas a sí mismas. Con lo cual, la progenie va a heredar un genoma idéntico al de sus progenitores. Y denominamos un individuo que tiene un genoma idéntico a otro individuo, decimos que esos dos individuos son clones. Entonces, dos individuos pueden ser clones y estar en la misma generación. Son los dos progenies del mismo progenitor. Dos individuos pueden ser clones, estando uno en la generación parental y otro en la generación de la progenie. Dos individuos pueden ser clones sin que quede claro cuál es la parental y cuál es la progenie. A veces cuando los individuos se dividen de modo gamético es difícil decir, bueno, cuál es el padre y cuál es el hijo. Entonces, vamos a empezar a ver las estrategias de reproducción agamética, ¿sí? Repasemos que agamético quiere decir que no hay un paso por un estadio unicelular. Y por lo tanto, un individuo puede dar múltiples, puede provenir de múltiples células del parental, y eso quiere decir que si esas células no eran idénticas genéticamente, el individuo en la progenie va a estar compuesto por la descendencia de múltiples células, cada una derivando de una célula que quizás tenga un genoma levemente distinto, ¿sí? O sea, durante el proceso de copia del ADN, que vimos la clase pasada, a veces se producen errores, y eso quiere decir que dentro de una célula, dentro de un individuo, puede haber células que son levemente distintas por una o dos
bases en el ADN, o sea, es una en por ahí millones, pero técnicamente son distintas. Se llaman mutaciones somáticas, porque son mutaciones que ocurren dentro del cuerpo. Y si un individuo se reproduce sexualmente y forma la progenie a partir de células que son distintas genéticamente, esa progenie va a heredar todos los tipos distintos, todas las variantes distintas que estaban en las células originales, con lo cual va a ser lo que se llama un mosaico genético. Los mosaicos genéticos no cumplen estrictamente con este principio de que todas las células de un organismo unicelular son genéticamente idénticas. En general, las diferencias son mínimas. Estamos hablando de 1 o 2 o 10 o 100 como mucho cambios en genomas que tienen millones de bases. Pero bueno, técnicamente eso quiere decir que la reproducción asexual agamética permite generar diversidad genética dentro del organismo. Y podemos clasificar los distintos tipos de reproducción sexual agamética en base a dos criterios principales. El primero es cuál es el punto de origen del eje principal de la progenie. Y el otro es cuándo y cómo se desarrolla y se separa físicamente la progenie. Ahora cuando veamos los ejemplos va a quedar un poquito más claro. Pero si combinamos estos dos criterios, vamos a tener 4 modos distintos, ¿sí? Arquitomía, paratomía y 2 tipos de gemación. Empecemos entonces con el primero, la arquitomía. La arquitomía también se lo encuentra como fisión o como fragmentación. Y la idea es que si tenemos un organismo, pongamos en este caso bilateral, una especie de cosa gusanoide, que tiene un eje principal, en este caso un eje anterior a posterior, y ese organismo se divide transversal a su eje principal, generando 2 fragmentos, y cada uno de estos fragmentos desarrolla las partes faltantes que necesita para completar el organismo. Este es un ejemplo de fisión, fragmentación o reproducción arquitómica, ¿sí? Lo que se produce es que hay una separación física, autónoma, ¿sí? Los animales se cortan solos en el transversal a algún punto de su eje principal, y tras la separación cada fragmento va a desarrollar las partes que le faltan, y una vez que finalmente desarrolla una versión en miniatura de las partes que le faltan, las proporciones corporales se ajustan hasta alcanzar las dimensiones y la forma, quizás no el tamaño, pero sí las dimensiones y la forma idénticas a las que tenía el ejemplar original. Este es uno de esos casos en que, si bien sabemos que estos dos son individuos hijos de este, no queda muy claro si hay un individuo original y un individuo que es progenie, o si los dos son progenie, o si estos dos están separados, son el mismo individuo o no son el mismo individuo. Esto lo hacen un montón de organismos. Como ejemplo, vamos a mencionar planarias. Estas son planarias fluorescentes. Y este es un video acelerado. Y acá lo que se ve es una de las planarias que se está reproduciendo por arquitomía. Fíjense cómo se está elongando y por sus propios medios va a terminar separando un fragmento, y ese fragmento va a regenerar las partes que le faltan, y como resultado vamos a obtener 2 planarias. Se separó, quedó una por acá quedó la otra. Este pedacito va a regenerar en forma de gusano completo, se va a alimentar y va a crecer hasta alcanzar el tamaño de las otras planarias. Otro ejemplo de arquitomía lo podemos ver en animales un poco más grandes, las estrellas de mar. Las estrellas de mar muchas veces autotomizan, que quiere decir que se autocortan,
brazos, ¿sí? Y donde están esos brazos, lo que empiezan a hacer es empiezan a regenerar los brazos faltantes. En este proceso, de a poco, van a ir creciendo estos brazos hasta alcanzar las proporciones similares al tamaño original. Otra forma que también está asociada al eje principal es una que se llama paratomía. En la paratomía lo que ocurre, también se le llama fisión a veces o se le llama gemación, lo que ocurre es que dentro de un individuo completo aparece un plano de fisión o de división. Y en ese plano lo que empieza a suceder es que a cada lado de ese plano se empiezan a desarrollar las estructuras que corresponden a la parte anterior y a la parte posterior de un individuo. Y cuando finalmente se terminan de desarrollar, se separan los dos individuos hijos. Y una vez que se separan, de nuevo recuperan las proporciones corporales. O sea que la diferencia, si lo piensan con la arquitomía, lo único diferente es que cambia el momento. O sea, si ustedes tienen un momento de desarrollo de partes que van a faltar, desarrollo de extremos y separación física, en la arquitomía primero tenemos la separación física y después el desarrollo, y en la paratomía tenemos primero el desarrollo y después la separación física. Esto lo vemos, por ejemplo, en un grupo de anélidos de agua dulce, bastante chiquitos, que se encuentran mucho en charcos, en lagunas, donde acá vemos un individuo que está formando, por paratomía, entre esto y esto, un extremo posterior nuevo, en el plano de división, y un extremo anterior nuevo. Este individuo dentro de poco se va a separar y va a dejar dos individuos similares al parental. Y si prestan atención, van a ver que acá hay otro plano de fisión, menos desarrollado. Acá se está formando una cabeza y acá una cola. Acá hay otro, y acá hay otro, y acá hay otro. O sea que en este único ejemplar tenemos representados casi todos los distintos estadios del proceso de desarrollo que va a llevar a la reproducción de estos gusanos. Un ejemplo en otro animal de la misma familia. Es esta otra especie que se llama Pestina lady. Lo que estamos viendo es lo que está pasando acá. En este sector, ven que entre estos son dos segmentos, acá está el otro, este segmento en particular, acá está el plano de fisión, y acá se está formando una cabeza nueva y acá una cola nueva. Pueden ver cómo la cabeza va desarrollando todos los segmentos que lleva adelante, más el cerebro que está por acá, más esta trompita que tiene adelante. Esto es un video que este proceso toma más o menos 2 días. Está a tiempo acelerado. Y eso muchas veces lo que hace es generar individuos que tienen cadenas cuando esta reproducción está ocurriendo a gran velocidad. Uno puede ver inclusive individuos que tienen como cadenas, en este caso se llaman estolones, de individuos que se están formando. Esa es la paratomía. Ahora, en la paratomía lo que ocurre, tanto en la paratomía como en la arquitomía, lo que ocurre esta división del eje principal y esta separación que muchas veces no deja claro cuál es el parental ni cuál es la progenie, sino que es más parecido a cuando uno piensa en la división de una célula en dos células, una división un poquito más simétrica. Hay otros tipos de divisiones en las cuales se forma un nuevo eje principal, ¿sí? O sea que en vez de que el individuo parte su eje principal, los individuos nuevos salen de otra parte del eje corporal. Una es un término que yo he llamado gemación propagular, que es cuando, por ejemplo, el individuo extruye o saca un pedazo de alguna parte del cuerpo, lo separa y esas células desarrollan un individuo nuevo, ¿sí?
Hay extensiones del cuerpo que se separan como si fueran propágulas, se alejan y después se desarrollan como versiones pequeñas del progenitor. Este tipo de gemación no es muy común y lo vemos en la naturaleza, lo vemos en esponjas de agua dulce que generan estos cuerpos que se llaman gémulas, que son estructuras que adentro tienen un conjunto de células madre, o el equivalente a las células madre de las esponjas, rodeado por una capa de protección que se puede desecar, y esta es extruida, se libera al ambiente como si fuera una especie de semilla, y cuando encuentra condiciones adecuadas, este poro se abre y estas células salen y conforman una esponja nueva. Eso no. O sea, cada célula forma un organismo. No, el conjunto de todas las células van a formar una única esponja, y por eso es que es claramente agamética. Otro ejemplo, ya no sacado de la naturaleza, sino de la ciencia ficción, son los Mogwais. Esta película es suficientemente vieja para que mucha gente no le suene, pero los Mogwais son unas criaturitas que aparecen en una película llamada Gremlins. Y los Mogwai tienen una característica, que era que además de ser lindos y peludos, el protagonista principal, que se llama Gizmo, tenían la capacidad de que si los mojabas, emitían gémulas por gemación propagular. Se emitían pequeñas fuera de su eje corporal, emitían partes de sí mismos que se desarrollaban una vez fuera, se desarrollaban dando lugar eventualmente a otros individuos. Y de vuelta, la característica principal de esto es que tenemos un conjunto de células que salen del organismo, o sea que no es un pasaje por una única célula, y en este caso sale por fuera del eje principal y desarrolla ese conjunto de células como un organismo nuevo. Particularmente, estas criaturas, los Mogwai, tenían un disparador de desarrollo a una morfología alternativa en la que podían metamorfosear, que era que los alimenten después de medianoche. Y era generalmente quienes los conservaban, recomendaban no alimentarlos después de medianoche. Si quieren saber por qué, van a tener que ver la película. El último tipo que vamos a hablar es la gemación somática. La gemación somática es un poquito parecida a la diferencia con la gemación propagular, similar a la diferencia entre la arquitomía y la paratomía, en el sentido de que aquí, de vuelta, tenemos partes que se desarrollan, pero en vez de desarrollarse del eje principal, se desarrollan por fuera del eje principal. Y la diferencia con la gemación propagular es que acá primero se desarrolla aún unido al parental y después se suelta y adquiere una vida independiente. O sea que en este caso la progenie se desarrolla como una extensión del progenitor, al igual que la anterior, forma un nuevo eje corporal y el desarrollo precede a la separación. Cuando se separan, recuperan las proporciones corporales. ¿Quiénes hacen esto? No es algo tan común, pero por ejemplo, hay un grupo de invertebrados que se llaman acelomorfos, que son capaces de extender fragmentos, digamos, porciones de sí mismos, y lo hacen, o sea, acá la parte anterior es esta sería la cabeza, y acá está la cola. Y los individuos que salen de la parte, digamos, de la cola, se estiran, pero la cabeza del nuevo individuo está para abajo, o sea que revierten el eje corporal. Hay otro ejemplo, y acá por ejemplo hay unas imágenes mostrando el desarrollo nervioso, donde se ven los cordones nerviosos que identifican esta parte de atrás como
un nuevo cerebro, una nueva cabeza. Otro ejemplo, o sea, hay uno en particular que es este que se llama retrogema, que básicamente quiere decir que gema en la parte trasera. Otro ejemplo es una criaturita que se lo puede encontrar acá en los cuerpos de agua dulce, bastante chiquita, se llama hidra, que lo que hace la hidra es generar también por gemación somática, empieza a generar lo que se llama una yema, y esa yema va a generar una versión en miniatura de una hidra que después se separa y crece hasta alcanzar el tamaño del adulto. Hasta ahora, todos ejemplos de animales, pero las plantas son asiduas reproductoras asexuales, tanto gamético como agamético. Por ejemplo, tenemos esta planta de acá. Esta planta lo que hace es del margen de sus hojas va a generar plántulas en todo el margen de las hojas. Eso sería gemación somática. Esto es gemación somática porque el nuevo individuo se está desarrollando aún enganchado en el parental. En el caso, por ejemplo, de una planta que tiene un tipo de reproducción agamética, pero que en este caso también genera las raíces, o sea, genera todo el cuerpo somático, o sea, todo el somario. Pero hay plantas que después desarrollan la raíz. Hay muchas plantas que si se rompe un pedazo y cae, ese pedazo va a desarrollar las partes que le faltan. ¿Eso se consideraría también gemación somática? Eso sería gemación prepaular. Salvo que la planta, esta definición está muy pensada en el punto de vista de los animales, que tienen un único eje. Las plantas tienen una arquitectura un poquito más complicada, entonces habría que repensar la definición para ver dónde quedan las plantas. Un árbol que se parte en dos por un accidente y que cada una de esas partes, que las ramas está reproduciéndose o no. Como sería una especie de dicotomía, aunque asumiendo que estamos mirando el eje principal, pero ahí estamos definiendo más por la simetría de la división y cuánto le toca a uno y cuánto le toca a otro que por los ejes. Estas plantitas, una vez que caen al suelo, desarrollan un individuo completo y dentro de ese individuo completo, estas hojas, en cada una, en los márgenes, van a aparecer, se están apareciendo las hojitas nuevas. Esta planta que es del género Kalanchoe, no sé con qué nombre común se la conoce acá. En inglés la encontré como madre de miles. Sí, ahí tiene muchos cambios. Y acá yo siempre la conocí con su nombre como Kalanchoe. Es una buena planta para tener si te gusta hacer regalos a los amigos. Bien, pasemos entonces a las estrategias asexuales de reproducción gamética. ¿Sí? Y la diferencia principal con las agaméticas es que acá el desarrollo parte de un estadio unicelular. O sea, que quizás es más importante que el hecho de que sea una gameta o no sea una gameta. Pero el pasaje por un estadio en que el individuo va a descender únicamente, todo el individuo va a descender de una única célula,
tiene bastantes implicancias. La primera es que ese individuo va a heredar una sola de las posibles variantes que pueda haber en el cuerpo del parental. Recuerden que dijimos que dentro de un individuo multicelular va a haber variación genética interna asociada a mutaciones somáticas, pero la progenie, si es generada de modo gamético, va a tener solo una de esas variantes, ¿sí? O sea que hasta que haga sus propias mutaciones, el organismo nuevo va a ser compuesto por células que son todas genéticamente idénticas. La progenie hereda un único genoma parental y el ejemplo más frecuente es un fenómeno que se llama partenogénesis. En la partenogénesis lo que ocurre es que un individuo se desarrolla a partir de un óvulo no fecundado. Los óvulos son gametas, son células sexuales, ahí vamos a ver más detalle de qué se trata eso. En general, los óvulos están adaptados, evolucionaron para la fusión con un espermatozoide, pero generalmente el óvulo en sí tiene todos los ingredientes necesarios para desarrollarse un organismo nuevo. El espermatozoide únicamente aporta una segunda copia de un genoma del padre. Por lo cual es perfectamente viable que un óvulo desarrolle un organismo completo en ausencia de una fecundación por un esperma. Y de hecho, que no lo haga tiene que ver más con mecanismos específicos que evitan que eso suceda que a una incapacidad inherente de los óvulos. Y de hecho, hay muchas líneas de investigación que lo que intentan es lograr desarrollar individuos a partir de óvulos en especies que normalmente no hacen eso, a través de lograr liberar artificialmente o experimentalmente las distintas trabas y bloqueos que esa especie tiene en su lugar para que eso no ocurra. Entonces, dependiendo de en qué especie ocurre, hay algunos casos donde lo que sucede es que la progenie va a tener solo la cantidad de cromosomas que tenía el óvulo parental, ¿sí? O sea que son lo que se llama semiclones. Tenemos una especie que tiene dos juegos de cromosomas, que ahora vamos a ver más detalle por qué eso ocurre, y sus hijos heredan la mitad de los juegos, no son clones, porque no tienen la misma información genética, pero son semiclones, porque tienen un subconjunto de esa información genética. En otros casos, hay mecanismos que permiten a la progenie heredar todos los juegos de cromosomas. En este caso son clones completos. O sea que ahí no los diferenciarías de individuos generados por reproducción agamética, salvo que los agaméticos pueden ser mosaicos genéticos y los otros no. Y otro ejemplo es la apomixis en plantas, que es la formación de semillas sin fertilización. Es un fenómeno muy similar a la partenogénesis, pero visto desde el punto de vista vegetal. Ejemplos de organismos que se producen por partenogénesis o apomixis. Tenemos rotíferos. Los rotíferos a menudo van a ver que tienen huevos, y esos huevos son formados en algunos grupos de rotíferos exclusivamente por partenogénesis. Son grupos que no tienen hace cientos de millones de años, que no tienen ningún tipo de reproducción sexual. Los lagartos, hay lagartijas que son capaces de reproducirse asexualmente por partenogénesis. Los pulgones, también es muy común que los pulgones, cuando se llenan de pulgones, lo que está pasando es que están reproduciendo partenogénicamente. El diente de león se reproduce por apomixis. Y las abejas, en general, y los himenópteros también en general, lo que suelen hacer cuando son sociales es que los huevos que ponen son hembras generadas por partenogénesis y son por lo tanto hembras haploides. Por
ejemplo, en una colmena de ovejas, abejas, la reina va a poner huevos para las obreras, que son huevos haploides. Esas obreras van a tener la mitad del complemento genético de las madres. ¿Cuáles son las ventajas de la reproducción asexual? ¿Por qué hay grupos que se reproducen asexualmente? ¿Qué ventaja tienen? ¿Qué se les ocurre? Bien. Bien. Bien, entonces, por un lado, preserva exactamente un conjunto, digamos, un genotipo exitoso. Porque si la combinación con otro genotipo siempre es un riesgo, ¿sí? Porque puede ser que uno se combine con un genotipo que no sea tan apto y que la progenie, que va a llevar mis genes, no sea tan apta y por ahí no tenga las mismas chances de supervivencia que las que tuve yo. También es cierto que cuando la población es muy baja, reproducirse sexualmente implica encontrar otro individuo. Y muchas veces implica encontrar un individuo del sexo opuesto. Y eso es un riesgo porque si no lo encuentro no me puedo reproducir. Entonces, si yo me puedo reproducir asexualmente, evito el riesgo de no encontrar con quién reproducirse. Y en ese sentido es rápida y es eficiente. En el caso de las agaméticas también es una cuestión de tiempo de desarrollo. También es una cuestión de tiempo de desarrollo. Desarrollarse de una sola célula tarda mucho más que ya desarrollarse. Claro, exactamente. Las agaméticas, sobre todo, son muy rápidas porque en realidad ya parten con mucho material. Y el individuo además puede variar cuánto hereda cada parte en función de lo que sea óptimo para las condiciones. ¿Sí? Entonces, un individuo que está en un lugar peligroso o que requiere, digamos, para una buena supervivencia requiere haber alcanzado un tamaño razonable, probablemente puede optar por o dividirse en partes iguales para que las dos partes resultantes tengan buena chance de sobrevivir, o dividir, sacar un pedacito pequeño para reproducirse y mantener la mayor parte del tamaño para asegurarse que si bien el pequeño no tiene muchas chances, uno sigue, digamos, tiene buena chance sin perder demasiado tamaño corporal. O si el ambiente es benigno y hay más chances, puede decir, bueno, dividirse en un montón de pedazos chiquititos, cada uno le va a tomar más tiempo en formar un individuo funcional, pero al estar en un lugar más seguro, eso le permite tener más individuos. Y eso tiene que ver un poco con otra de las grandes ventajas, que es que asegura un aprovechamiento rápido de recursos disponibles. ¿Sí? Piensen que un individuo en un lugar donde hay poca comida va a estar comiendo lo que encuentre. Va a estar un montón de tiempo buscando esa comida y el tiempo de procesamiento y de ingestión de la comida va a ser una cosa menor. Ahora, si usted está en un lugar que está lleno de comida, hay un límite a cuánto pueden aprovechar esa comida, que es cuán rápido pueden comerla y procesarla. Entonces, ustedes saben que les tiene un montón de comida y esa comida saben que no va a durar mucho, porque si no se la comen ustedes, se la va a comer alguien más, o se va a poner, digamos, se va a podrir, y si que se la come alguien más de otro grupo. Lo ideal sería tener, digamos, hacia un punto que uno no la pueda aprovechar. Ahora, si uno tiene una manera rápida y eficiente de hacer copias de sí mismo, donde las copias, en todos sentidos, valen tanto como uno mismo, porque son genéticamente idénticas, o sea que en conjunto, un conjunto de clones siguen representando el mismo genoma, el mismo genotipo, y por lo tanto, que la reproducción de cualquiera de esos asegura que se mantiene la línea genética y por lo tanto que se preserva ese conjunto. Con lo cual da igual si
soy yo el que sobrevive o una copia de mí mismo, mientras haya un montón de copias, y un montón de copias multiplican la velocidad con la que yo puedo procesar esos recursos. Y al ser todos clones, los beneficios se reparten por igual. Lo otro también, lo que ya dijimos, y es que no requiere un segundo progenitor. O sea que te evitas el costo y el riesgo de buscar otro individuo del tipo adecuado para tener la progenie. Y eso también te evita el problema de corromper, contaminar o degradar un genoma de buena calidad con un genoma potencialmente más berreta. ¿Cuáles creen que van a ser las desventajas entonces? Porque si fueran todas ventajas, estaríamos todos haciendo reproducción asexual. Si hay alguna falla, la falla va a estar con todos. La reproducción sexual está relacionada con la evolución, digamos, o sea, el cambio, el ambiente va cambiando, entonces es necesario ir generando cambios en el código genético para adaptarse a esos cambios. No hay muchas variaciones, o sea que lo que tenemos es que la progenie clonal es todo igual y no hay variabilidad. Y cuando algo no es variable, es igualmente vulnerable, muy vulnerable o poco vulnerable, pero es igualmente vulnerable a cambios ambientales, a la aparición de enfermedades, patógenos, nuevos desafíos, predadores, digamos, cambios en el ambiente. Puede que no le afecten, puede que dentro de esa única variante está preparada para esos cambios, puede que no, pero una vez que no está preparado, afecta a todos por igual. ¿Sí? Y ese es lo que se considera el principal desafío, la principal desventaja de la reproducción asexual. Que si bien se sabe que hay capacidad evolutiva, incluso en linajes asexuales, la dificultad que genera la reproducción asexual en sostener o separar genotipos eficientes de los que no, porque si la variabilidad se genera a nivel de mutación somática, en principio si hay variantes internas, pues si hay una división, podría ser que uno herede más de las buenas cosas y otro menos, y eventualmente haya diferencias entre esos dos organismos, y que eso vaya generando eventualmente también linajes que son más aptos que otros. Pero eso ocurre mucho más lento porque el filtro es mucho más débil, porque no es una célula que tiene todo un genotipo que va a generar todas células bien aptas, sino que es una célula que va a generar una parte del organismo apto. Y por ahí esa parte va a ser más apta que otros organismos, pero cuanto más apta va a ser, la diferencia va a ser más chica. Si la diferencia es más chica, va a ser más difícil que el ambiente filtre lo apto de lo no apto. O sea que la evolución en general va a ser, es posible, pero va a ocurrir de un modo mucho más lento. Y es por eso que vemos reproducción sexual. La reproducción sexual se define como la reproducción a partir de la fusión de dos células reproductivas especializadas que son las llamamos gametas. En general, pero no siempre, la reproducción sexual implica dos progenitores. No siempre. Hay organismos que pueden hacer reproducción sexual con un solo progenitor y hay organismos que pueden tener reproducción sexual con más de dos progenitores. Y probablemente el aspecto más importante de la reproducción sexual es que recombina en la progenie los genomas de los progenitores. ¿Qué quiere decir que recombina? Que los mezcla. Ah, pero tenemos un zoológico hoy. Y una cosa fundamental de la reproducción sexual es que involucra un proceso especializado para mantener estable a lo largo de las generaciones el número de copias de cromosomas. Y ese proceso se llama meiosis. ¿Qué es esto del juego? Ya varias veces mencioné el tema de los juegos de cromosomas. Y lo que sucede es que los genomas habitualmente, ustedes pueden pensar el genoma como
el conjunto de todas las moléculas de ADN que conforman la información genética del individuo. ¿Qué hay en esas moléculas de ADN? Información. ¿Y cómo se organiza esa información? Se organiza en genes, ¿sí? En bloques de información que llamamos genes. ¿Y los genes qué codifican? ¿Qué información codifican? Para hacer proteínas. Un gen codifica información para hacer una proteína. Con algunas excepciones, pero en su gran mayoría, la gran mayoría de los genes son genes que codifican proteínas. Bien, entonces, una única molécula de ADN, una doble hélice larga, con múltiples genes asociados a esa molécula, además asociadas a sus proteínas histonas, van a conformar lo que llamamos un cromosoma. En general, cuando estamos en interfase, o sea, la interfase recuerden que es el conjunto de G1, S y G2, el ADN, en asociación con las histonas, está más o menos desenrollado, está asociado a las histonas, pero en general está lo que se llama una forma descondensada, ¿sí? Y lo llamamos particularmente cromosoma cuando durante el inicio del proceso de mitosis, también como vamos a ver, el proceso de meiosis, ese ADN, esa cromatina, se condensa a formar estructuras súper empaquetadas que llamamos cromosomas. Cada molécula de ADN tiene un conjunto de genes en un cromosoma y, por lo tanto, cada cromosoma va a representar esa molécula de ADN con todos los genes que le contiene. Otra molécula de ADN que codifica para un conjunto distinto de genes y codifica para otras proteínas va a ser un segundo cromosoma. Y así, en general, los organismos eucariotas tienden a tener múltiples moléculas de ADN, entre las cuales se reparten todos los genes que necesitan para sobrevivir. Entonces, un conjunto de cromosomas, cada uno con genes distintos, o sea, imagínense que tienen números distintos, si piensan los genes como si fueran libros, los cromosomas son como estanterías, algunas estanterías tienen más libros, otros menos libros, pero en su conjunto lo que tienen es que cada uno de esos estantes es un cromosoma, ¿sí? Y los distintos estantes tienen distintos libros. Ese complemento de cromosomas conteniendo todos los genes distintos necesarios se llama un complemento haploide. ¿Sí? Y entonces el número total de moléculas distintas de ADN que hay, por lo tanto el número total de cromosomas distintos, se denomina número haploide. Y viene del griego haplos, que quiere decir simple o único. ¿Por qué hablamos de haploide? Porque muchos organismos tienen más de un juego de cromosomas. Entonces, lo más común es que tengan 2 juegos de cromosomas, ¿sí? Entonces se dice que tienen 2 veces, si n es el número haploide, la cantidad de cromosomas haploide, en este ejemplo el número haploide sería n igual a 3. Un organismo diploide, con esta haploidía de 3, sería un organismo con 6 cromosomas. 3 pares de cromosomas. ¿Sí? Hay organismos que tienen 3 juegos de cromosomas. ¿Cómo los llamaríamos? Triploides. ¿Y si tienen 4? Podría ser cuadriploides, pero usamos el griego y decimos tetraploides. Y en general, hay organismos que tienen más de 4 pares, y a partir de ahí ya pentaploides, hexaploides, heptaploides, octoploides, nonaploides, decaploides, y así seguimos. Pero en general ya a partir de ahí decimos que son poliploides.
Cuando ya tienen más de 2N, o sea, de 3N para arriba, se los llama poliploides. Como lo más común es que sean triploides o que sean tetraploides, se tiene su nombre propio, pero después en general usamos el término poliploides. Entonces se entiende que los genes que hay acá son distintos a los genes que hay acá y son distintos a los genes que hay acá. ¿Los genes que hay acá son distintos o iguales a los genes que hay acá? Son los mismos genes. No necesariamente son idénticos. Genéticamente no necesariamente las secuencias base a base sean idénticas. Pero son los mismos genes. O sea que si yo tengo el gen que me codifica para la alfa-tubulina, que va a formar los microtúbulos, acá, quiere decir que va a estar acá, y no va a estar acá, salvo que haya una versión duplicada. ¿Sí? Y la actina va a estar acá, y por lo tanto va a estar acá y acá, en la misma posición. ¿Sí? Cuando dos cromosomas codifican para los mismos genes, decimos que son homólogos. ¿Sí? O sea que si yo tengo acá el ejemplo de los que están pintados del mismo color, ahora están pintados distintos, pero ven que lo que me muestra acá es que estos pares son homólogos, codifican para los mismos genes, y son genes distintos a este otro par homólogo que codifica para otros genes, que entre sí son los mismos. En el caso de los organismos diploides, cuando tenemos este par de cromosomas que codifican para los mismos genes, lo llamamos par homólogo. Y acá están coloreados de distinta manera porque, en general, en los organismos diploides, uno de los cromosomas, el par homólogo, vino de la madre y otro vino del padre. Ahora, vieron que dijimos que los dos cromosomas de un par homólogo codifican para los mismos genes, pero no necesariamente tienen la misma información. Yo puedo tener en un cromosoma del par homólogo un ADN en su fragmento, que el gen que codifica para la tubulina tiene una secuencia, y en el otro la secuencia tiene unas pequeñas diferencias. Pueden ser bases, ¿no? En vez de una C, en vez de una G, o una T en vez de una A. Y eso ya lo hacen que ya no sean idénticos, ¿no? Si yo escribo una cadena de caracteres, escribo una oración, y después transcribo esa oración y le cambio una letra en algún lado, esas dos oraciones, si bien probablemente uno las lee y va a interpretar lo mismo, te vas a dar cuenta que si las comparas una a la otra, hay aún al menos una diferencia. Cuando yo tengo dos versiones levemente distintas del mismo gen, esas versiones se llaman alelos. Si son alelos de ese gen. A veces esos alelos funcionalmente son iguales. Recuerden que nosotros tenemos un código de ADN a aminoácidos que tiene 64 combinaciones posibles de 3 bases en el ADN a 20 aminoácidos. O sea que puedo usar más de una combinación para representar el mismo aminoácido. Eso quiere decir que si ese cambio, esa diferencia entre los dos genes justo ocurre en una de esas bases que no hace diferencia al aminoácido, la proteína que van a hacer, ambas versiones, va a ser idéntica. Si la proteína es idéntica, la función de la proteína y las cualidades de la proteína van a ser idénticas, y a todos los fines, esos dos genes van a ser idénticos. Yo no voy a ver ninguna diferencia salvo que los secuencie base a base. Otras veces, el cambio que se produce me cambia el aminoácido que se corresponde en esa proteína. Ahí ya las proteínas no van a ser idénticas.
Si los aminoácidos que cambian son parecidos, tienen las mismas propiedades, son los dos no polares, los dos tienen las mismas condiciones, por ahí no pasa nada, la proteína funciona igual. Y de vuelta, solo me voy a dar cuenta de la diferencia si o secuencio la proteína o secuencio el gen en sí mismo. Y finalmente hay veces donde ese cambio me genera un aminoácido bastante distinto que cambia las propiedades de la proteína. Y ese cambio en la propiedad de la proteína muchas veces se va a expresar en el organismo. Por ejemplo, si ese cambio hace que una enzima que forma parte de la vía metabólica que fabrica pigmento para la piel deje de funcionar, el resultado va a ser que las proteínas hechas a partir de ese gen con ese cambio no van a ser funcionales y por lo tanto va a haber, dependiendo de cuántas copias haya de esa, o no haya pigmento en la piel o haya menos pigmento. Y eso va a generar algo que sí voy a ver, ¿sí? Un carácter fenotípico que voy a ver en el organismo. Pero lo importante a esta altura es que se acuerden que entonces tenemos variantes que se llaman alelos de los genes, y que esos genes, esas variantes pueden o no tener un efecto fenotípico. O sea, el fenotipo es lo que se expresa, lo que podemos ver y medir. Y el genotipo es la información contenida en el ADN. Más terminología para que tengan para entretenerse cuando preparan los exámenes. Hay una término que se llama cromosoma y otra que se llama cromátidas. ¿Se acuerdan que cuando teníamos la fase S en la síntesis del ADN? Partíamos de una molécula de ADN, sintetizamos una copia de esa molécula de ADN, esa copia en realidad como es semiconservativa, contiene una cadena original y una cadena nueva en cada una de las dos copias. Y lo que tenemos es que antes teníamos una molécula de ADN y ahora tenemos dos moléculas de ADN idénticas. Cada una de esas moléculas de ADN, cuando se condense para formar un cromosoma, esas dos moléculas se van a condensar cada uno en una de esas patitas, y lo que sucede es que las dos moléculas, resultado de la misma del proceso de copia, las dos copias van a quedar unidas por el centro. Y entonces lo que sucede es que la llamamos, esa molécula de ADN condensada se llama cromátida. Y esas cromátidas van a estar unidas en el centro y van a conformar un cromosoma. O sea que los cromosomas, cuando los vemos típicamente dibujados con como una X, lo que son dos cromátidas, se llaman cromátidas hermanas, unidas por el centrómero que está acá, esta estructura que está acá. Recuerden que en la mitosis lo que ocurre es que estas cromátidas se separan y cada hermana, o sea, cada copia va para un lugar distinto, y eso asegura que siempre cada célula hija reciba al menos una copia, y solo una copia del cromosoma, del genoma parental. Entonces, cada molécula de ADN más las proteínas que usa para empaquetarse se llama cromátida. Las cromátidas del mismo cromosoma se llaman cromátidas hermanas. Y las cromátidas hermanas son idénticas porque es una copia fiel, salvo que haya habido algún error de copia de sí mismo, y tienen alelos idénticos. Si yo tengo un par homólogo, cada miembro del par va a ser una copia, y por lo tanto yo voy a tener un par de cromosomas. Ya dijimos que dentro del mismo cromosoma las cromátidas son idénticas, pero entre cromosomas los genes pueden ser alelos, o sea, es el mismo gen, pero pueden ser alelos. ¿Sí? Es decir, puede haber variantes distintas. ¿Se entiende esto? Es fundamental tenerlo claro para entender todo lo que viene a partir de ahora, que es por qué esto funciona así, por qué la reproducción sexual sirve para algo. Bien, ahora, un problema es que si nosotros tenemos una cantidad asociada a nuestra especie de copias de cromosomas que se llama ploidía. La ploidía, yo te pregunto, ¿cuál es la ploidía de un zángano? Que son haploides.
La ploidía es que son haploides. ¿Cuál es nuestra ploidía? Nosotros somos diploides. ¿Cuál es la ploidía de ciertos salmones y truchas de criadero que no se pueden reproducir? Son triploides. Cuando alguien pregunta cuál es la ploidía de algo, estamos hablando de cuántos juegos de cromosomas tienen, y las respuestas son haploides, son diploides, triploides, cuatriploides, tetraploides, poliploides, bla. Ahora, hasta ahora vimos dos cosas. Una es que conocemos un proceso que se llama mitosis. La mitosis conserva los juegos de cromosomas y por tanto conserva la ploidía. O sea que si yo, una célula mía diploide, hace mitosis, las dos células hijas van a ser diploides. ¿Sí? Van a tener dos juegos de cromosomas cada uno por el proceso de mitosis, que las copia y después las separa. Por otro lado dijimos que la reproducción sexual se basa en la fusión de dos células parentales. ¿Sí? Ahora, si yo produzco por mitosis una célula, una gameta, y otro individuo produce por mitosis otra gameta y fusionamos gametas, ¿cuál es la ploidía resultante de esa progenie? Si los originales son diploides, o sea, si yo fusiono una gameta diploide con otra gameta diploide, me queda un individuo que es como tetraploide. Ok, bueno, supongamos que ese individuo puede desarrollarse y crecer, que sucede. De hecho, a veces los tetraploides son incluso más grandes que los diploides en tamaño corporal. Ese individuo ahora, por mitosis, genera una gameta y se encuentra con otro individuo con las mismas condiciones que genera otra gameta. ¿Esa gameta cómo es? Si es ploidea por mitosis, tetraploide. Y el otro individuo también. La progenie, mis nietos, ¿cómo van a ser? Octoploides. Y mis bisnietos, 16 ploides. Bueno, ¿ven el problema? Si esto funciona solo por mitosis, al fusionar gametas estamos constantemente duplicando el número de cromosomas. Y duplicar el número de cromosomas tiene un costo energético metabólico, porque ese ADN hay que hacerlo, que si cada individuo tiene que hacer el doble de ADN en todas sus células. Acuérdense que no son las gametas. Esas gametas van a generar un clon de células que va a formar el organismo, o sea que todas las células van a tener el doble de ADN, el doble del necesario. Si yo funcionaba como diploide, evidentemente no necesitaba ser tetraploide, y menos octoploide o 16ploide. Con lo cual, el costo metabólico innecesario es enorme. Y aparte es exponencial. Llega un momento en que no te va a alcanzar el material en la Tierra para generar un juego cromosómico. Por otro lado, es un problema de regulación. Acuérdense que los genes, las células tienen que poder regular qué genes se expresan. Ya es difícil regular cuando tenés más de un juego de cromosomas. Regular 16 juegos de cromosomas, olvídate. Entonces, es fundamental tratar de conservar la ploidía, porque si funcionan células normales, digamos, los productos de mitosis, vas a tener una duplicación de la ploidía. Porque si yo fusiono, tenemos un N más 1N, 2N, los 2N con 2N, 4N, 8N, y así ad infinitum. Con lo cual duplico en tamaño genómico por generación. Entonces, si yo soy un organismo diploide, ¿qué es lo que me conviene tratar de hacer para hacer mis gametas, para poder asegurarme que mis generaciones, digamos, que mis hijos y mis nietos y todos los que me sigan siendo diploides? Dar la mitad. Entonces lo que tengo que hacer es reducir a la mitad, de alguna manera, las células reproductivas antes de la fusión. ¿Y cómo hacen eso? ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Qué tendrían que hacer? En el caso del diploide, usar solo, o sea, una cromatina más. Ya que tenés dos homólogos que tienen más o menos. Tenemos dos homólogos. O sea, a la hora, una célula que ya pasó por fase S tiene, hablemos de diploides, tiene, para cada gen, tiene
4 versiones, divididas en 2 pares idénticos entre sí, y que cruzados por ahí son iguales, idénticos, o por ahí no. Entonces, tengo que repartir esos pares de modo tal que cada par vaya a uno u otro de los descendientes, ¿sí? Y después, a su vez, acuérdense que el par es una copia doble, o sea que después tengo que repartir eso de nuevo. Si no me quedará la ploidía igual, pero me queda igual duplicada la cantidad de ADN. Entonces, lo que hace la meiosis es lograr ese proceso de separación. Y ahora fíjense que esto quiere decir, acuérdense que la estrategia de la mitosis era mandar todos los cromosomas al centro de la célula y después separar esos cromosomas. ¿Cómo van? Las cromátidas, que son copias, las cromátidas hermanas, ¿cómo llegan? ¿Cómo están en el cromosoma? Unidas en el centro. ¿Por qué están unidas en el centro? Si lo piensan, no es necesario que estén unidas. O sea, a nivel de la copia, no es necesario que estén unidas en el centro las cromátidas hermanas. Están unidas porque es la manera en que pueden así llegar al centro del núcleo, y después vos sabés que si vos tenés las cromátidas unidas, es fácil saber que si vos separás esas dos cromátidas y mandás cada parte a cada lado, vas a tener exactamente una en cada uno de los extremos, ¿sí? O sea que las cromátidas, una vez que se copia el ADN, quedan unidas justamente para asegurar que después sea fácil de separar y mandar uno para cada lado. Pensando en eso, ¿qué tiene que hacer el par homólogo para asegurarse que se mande uno del par a cada lado? Los par homólogos son dos moléculas separadas, o sea, cuando se copian están separadas, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? ¿O qué necesito hacer? ¿Qué es lo que hice con las cromátidas para la mitosis? ¿Qué hicimos con las cromátidas hermanas para que asegurarse que cada una vaya para cada lado? ¿Y antes? Antes estaban unidas. O sea que si yo necesitaba las cromátidas hermanas que queden unidas después de que se duplique el ADN, para poder llevarlas en mitosis al centro de la célula y separarlas, entonces puedo agarrar los dos cromosomas del par homólogo y también unirlos y llevarlos al centro de la célula y así separarlos y asegurarme que uno del par vaya para un lado y otro del par vaya para el otro. Ahora, yo hago eso y el problema que me queda es que está bien, repartí uno de cada lado, pero sigue siendo un cromosoma con dos cromátidas. Entonces, lo que necesito hacer después de que separé el par homólogo, uno para cada lado, es ahora sí repartir las cromátidas de cada cromosoma, una para cada lado. Entonces, eso lo puedo hacer, podría tratar de hacerlo de una sola vez, pero en general lo que ocurre es que para facilitar eso se divide el proceso y se hacen en dos partes. Y cada parte implica una división. En la primera división, yo llevo en la profase engancho los pares homólogos para que vayan juntos al ecuador celular. Y después separo cada miembro del par. Hasta ahí separé los pares homólogos, separé la ploidía, o sea, ahora bajado la ploidía, pero todavía me quedan duplicadas las moléculas de ADN que hay ahí. Entonces, lo que hago es, hago una primera división, separo cada uno del par homólogo de cada lado, y después cada una de esas células va a hacer una segunda división, en la que ahí sí va a separar las cromátidas hermanas. Y si hago una célula se divide dos veces, ¿cuántas células resultan? 4. Una se divide en 2, cada una de esas dos se divide en otras 2, 2 por 2, 4. Entonces, la meiosis es un tipo de división que se llama reduccional. Se llama reduccional porque una célula diploide, en este caso que empezaría en G1, va a replicar su ADN y va a generar cromosomas con dos cromátidas que son copia entre sí, cada una iba a tener pares homólogos, y lo que va a suceder en la primera división meiótica
ese par de cromosomas homólogos se va a separar y en la segunda división meiótica las cromátidas hermanas son las que se separan, ¿sí? Y esto básicamente es, hacemos 2 ciclos de división, es como si hiciéramos mitosis 2 veces, pero entre la primera y la segunda no vuelvo a replicar el ADN. O sea que hago un ciclo de replicación del ADN al principio, pero divido 2 veces. Y una cosa que sucede es que en el primer ciclo los cromosomas homólogos van a intercambiar fragmentos, ¿sí? En un proceso que se llama crossing over, y se van a separar los cromosomas pero no las cromátidas. Y en el segundo ciclo las cromátidas hermanas se van a separar. Y eso resulta en 4 células, cada una de las cuales tiene la haploidía de la célula progenitora inicial. Entonces veamos de dónde partimos. Partimos de una célula común y corriente, diploide, con cada molécula de ADN tiene una contraparte que tiene los mismos genes y puede o no codificar la misma información. Exactamente la misma, pero codifica para los mismos genes. Por una parte, ese par de moléculas homólogas. Yo replico ese ADN, todo el ADN, y después condenso en cromosomas. Eso me resulta en cromosomas de 2 cromátidas hermanas, y sabemos que para cada cromosoma en algún lado está su par homólogo. Entonces lo que hago para hacer la primera división meiótica es asegurarme de juntar los 2 cromosomas del par, ¿sí? Esos van a formar una tétrada. La tétrada es porque tiene 4 cromátidas. Y después, en la primera división, voy a mandar esas tétradas al ecuador celular, el plano ecuatorial. Voy a separar cada miembro del par, o sea que cuando llegamos a los productos de la primera división meiótica ya no hay pares homólogos, ¿sí? Cada cromosoma es único y no tiene su homólogo. El homólogo quedó en la otra célula. Y después, lo que voy a hacer en la segunda división, vuelvo a alinear, sin replicar el ADN, vuelvo a alinear esos cromosomas en el núcleo celular, en el ecuador celular, separo y me quedo ahora sí con 4 células, una de las cuales tiene una única copia de cada molécula de ADN y una única de las 2 juegos originales de cromosomas. Esta célula va a tener la mitad de la haploidía de esta, y en el caso de una célula diploide va a ser haploide. Vamos a hacer un recreo, así les va sentando. Y retomamos menos cuarto, menos 10. Bueno, entonces, vimos en qué se basa la meiosis, que es la estrategia, la división reduccional, que permite reducir la probabilidad a la mitad para poder después recuperar, combinando 2 gametas, volver a recuperar esa probabilidad. Y eso también explica un poco por qué, en general, la reproducción sexual, en la gran mayoría de los casos, es por fusión de gametas de 2 progenitores y no 3, 4, 5. Una especie que tuviera 3 progenitores distintos necesita usar otra estrategia. Más allá de cómo lo harían. Si ustedes van y encuentran una especie que tiene una reproducción sexual que involucra 3 parentales distintos, 3 individuos distintos, ¿qué ploidía esperarían que tenga? Triploide o hexaploide o nonaploide, sería una N de 9, 2N, 9N. Y eso es porque necesitan una cantidad que sea divisible por esa cantidad. Ahora, si ustedes tienen un proceso como la meiosis,
la meiosis tiene una dificultad, que es que uno divide a dos. Por lo tanto, ¿qué tipos de ploidías no son muy compatibles con la meiosis? Las impares. Las impares. Porque se complica muchísimo con un sistema donde vos estás dividiendo de a dos, dividir algo que es impar. Y es por eso que muchos de los organismos que son de ploidía impar son estériles. O sea, hay maneras, hay mecanismos que permiten, por ejemplo, evitar que una meiosis funcione correctamente y que por lo tanto se generan gametas que son diploides en vez de haploides. Si no funciona esa gameta diploide con una gameta haploide, lo que obtiene es un huevo cigoto triploide, un individuo que es triploide. Los triploides, en algunos casos, son organismos que a veces alcanzan tamaños mayores y crecen más rápido que los organismos diploides. Un ejemplo son, por ejemplo, los salmónidos, que cuando son triploides son más grandes y crecen más rápido, lo cual para la producción de salmónidos es ventajoso. El único inconveniente que tienen esos triploides es que son estériles, porque su meiosis es incapaz de generar gametas correctas, porque pueden separar un primer juego, un segundo juego, pero siempre le va a quedar un tercer juego desbalanceado, porque no hay manera de repartir 3 entre 2 y que te quede uno entero. Entonces, en general, lo que uno observa es que las ploidías impares están asociados a individuos que no se reproducen o que tienen reproducción asexual, mientras que las ploidías pares están asociadas generalmente a individuos que son capaces de reproducirse sexualmente. Repasando un poquito entonces el proceso de la meiosis, que es una división reduccional. Perdón, profe, me quedé con los salmónidos. ¿Cómo llega el salmónido a ser triploide? O sea, ¿tuvo una ascendencia o una progenitora triploides? Esto es así. Tomás, creo que lo haces con... Tenés reproductores hembras y reproductores machos. A las hembras los tratás con un compuesto que lo que hace es interfiere con la formación de microtúbulos y eso lo que hace es interferir en la meiosis con una correcta meiosis. Entonces, en vez de lograr reducir el número diploide, forma óvulos que son diploides en vez de haploides. Entonces, esas ovas se extraen y se fertilizan con un reproductor macho normal, digamos, con esperma haploide, y eso lo que genera son huevos triploides, que generan embriones triploides que van a generar individuos triploides. Esos individuos triploides siempre se destinan para faena, porque nunca van a servir como reproductores. Entonces uno siempre tiene que mantener además líneas de reproductores que van a cruzar. En el sentido son como los híbridos. Entonces, la meiosis lo que es un proceso por el cual, a partir de una célula, en este caso, vamos a ver el ejemplo más claro, diploide, vamos a tener 4 células tetraploides. A diferencia de la mitosis, donde tenemos una célula diploide y terminamos con 2 células diploides. Entonces, los diploides son 2N y los haploides van a ser N. El ciclo celular es similar, tiene un G1, una S y una fase G2, solo que hay una meiosis 1, una citoquinesis y enseguida hay una meiosis 2, ¿sí? A diferencia de que haya otro ciclo celular. Entonces lo que ocurre es que vamos a tener los cromosomas que se replicaron, vamos a tener los centríolos se replican también y empiezan a formar un uso como el mitótico, lo vamos a llamar uso meiótico o simplemente el uso. Las cromatías hermanas van a estar enganchadas por el centrómero, al igual que en la mitosis, ¿sí? Y estas se van a enganchar a las fibras del uso y las van a llevar durante la profase hasta el ecuador celular.
Entonces, en la meiosis, en la profase 1, lo que ocurre es que se juntan los pares homólogos. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos que juntarlos para poder separarlos? Bueno, se juntan los pares homólogos formando estas estructuras que se llaman tétradas. Estas tétradas tienen entonces 4 cromátidas, 2 de cada miembro del par. Y lo que sucede es un fenómeno que se llama crossing over. Que lo que sucede es que se entrecruzan y se intercambian un pedazo. Luego lo que ocurre es que el envoltorio nuclear se desagrega. Esto es parecido, muy similar a lo que veíamos en mitosis. Se alinean los cromosomas, las tétradas en el plano ecuatorial de la célula, auxiliados por los microtúbulos del uso. Fíjense que en meiosis se enganchan de cada uno del miembro del par, y en la mitosis lo que ocurre es que se enganchan en un único par de cromosomas. Entonces, llegamos a la metafase 1, están alineados en el plano ecuatorial. Y ahora se van a separar. ¿Ven que va cada par homólogo a una de las 2 células hijas? Y fíjense una cosa, y es que el par homólogo ya no es 100% igual. ¿Sí? Ese par homólogo, esas cromátidas hermanas que antes eran iguales, hay una de las 2 que ahora tiene un pedacito que vino del otro par homólogo. Entonces es potencialmente distinto. Si seguimos el proceso, ahora vamos a entrar en meiosis 2. Se vuelve a replicar los centríolos, se vuelve a formar el uso, se vuelven a alinear los cromosomas en el uso, y ahora es mucho más parecido a la mitosis, en el sentido de que se enganchan y lo que se va a separar van a ir al ecuador celular y se van a separar desenganchándose las cromátidas hermanas. Cuando llegamos a la fase 2, cuando llegamos a la placa de metafase, cuando llegamos a la fase 2 se separan y el resto va a ser similar a lo que sucedió en mitosis, por duplicado porque tuvimos 2 células hijas. ¿Sí? Entonces tenemos las 4 células, terminamos la citoquinesis 2, que es la segunda división, y el resultado ahora sí son 4 células que son haploides. Esas células haploides van a proceder, dependiendo en qué organismo y en qué sexo les toca, van a proceder a desarrollarse y a tomar la morfología correspondiente a un óvulo o a un espermatozoide. Vieron que dijimos que en la profase 1 los pares homólogos se aparean y lo que ocurre es este crossing over, este entrecruzamiento. En el crossing over lo que sucede es que una de las 2 juegos intercambia una cromátida y esa cromátida se va a cortar y se va a pegar, ¿sí? Y va a quedar del otro lado. ¿Dónde ocurre eso? ¿A qué altura del cromosoma sucede? Es aleatorio. ¿Sí? No es algo que esté determinado de antemano y es algo que varía en cada tétrada y en cada meiosis. El punto donde ocurre esto, esta unión que se llama quiasma, va a ocurrir en un punto al azar, una o más veces dentro de cada tétrada. Y las que se entrecruzan son las cromátidas que no son hermanas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si se entrecruzan las cromátidas hermanas? ¿Cuál es el resultado? Es lo mismo. O sea que no tiene mucho sentido que haya un entrecruzamiento entre cromátidas hermanas que son idénticas. Pero si yo entrecruzo las cromátidas que no son hermanas, el resultado es que termino con cuatro cromátidas que son todas diferentes entre sí. O sea que antes tenía 2 iguales y 2 iguales, y después del crossing over tengo 4 distintas. 2 son idénticas
a las que venían de los progenitores, y las otras dos representan combinaciones nuevas de variantes génicas, y se llaman las cromátidas recombinantes. Entonces, cuando las 4 resultantes van a tener, 2 de las resultantes van a tener cromátidas que son idénticas a la de un parental, a la de un parental pues una sola, y las otras 2 van a tener una cromátida que es distinta a cualquiera de las que había antes. O sea que acá aparecieron combinaciones nuevas que antes no existían. Lo que sucede es que se entrecruzan, se rompe, se corta el ADN a la misma altura, y después hay una enzima que lo vuelve a ligar. Pero liga, en vez de ligar la cadena original, las dos cadenas originales, liga cruzado. El detalle fino molecular lo van a ver en la materia acorde, o les puedo dejar el capítulo del libro de Alberts, donde lo pueden leer con mucho más detalle. Esto es lo que genera es recombinación de variantes génicas. ¿Sí? No aparecen genes nuevos, ¿no? Los genes, las proteínas, es más, simplemente codifican para las proteínas, pero aparece una combinación donde por ahí la variante de la madre de un gen está junto con la variante del padre de otro gen, cosa que antes no sucedía. Y vamos a ver después por qué eso es importante cuando veamos genética, después del segundo parcial. Entonces, una de las consecuencias de la meiosis es que hay una segregación, se llama una segregación independiente. Supongamos que tenemos un organismo que tiene por lo menos 2 cromosomas distintos, ¿sí? O sea que va a tener 2 pares de cromosomas distintos. ¿Quién de cada par va a cada célula hija en la meiosis 1? Es independiente de qué es lo que hacen los demás juegos de cromosomas, ¿sí? O sea que no hay un sistema que permita decir, para acá van todos los de la madre, para acá van todos los del padre. Entonces, si mi cromosoma 1 y mi cromosoma 2, que son un par homólogo, el 1 del padre va para acá y el 1 de la madre va para allá, en el 2, la probabilidad de que el del padre vaya donde estaba el del padre es el 50%. Hay el 50% que vaya para allá, 50% que vaya para allá. Es totalmente independiente. Con lo cual, genes que están en distintos cromosomas se segregan independientemente. O sea que, acuérdense, yo tengo combinaciones que vinieron de los padres de una madre y combinaciones que vinieron de un padre. Uno podría decir, si es dependiente, si todo lo que es del padre va todo junto a parar a la misma célula hija, no hay recombinación, o sea que de vuelta se recuperan exactamente las combinaciones de los padres. Ahora, si yo combino, como funciona, es que no hay una manera en que un par de cromosomas está viendo qué es lo que está haciendo el otro par de cromosomas. Cada uno queda donde queda. Y en cada proceso de meiosis va a ser distinto. O sea que yo tengo distintas células, cada una de las cuales va a estar haciendo meiosis. La combinación de cromosomas que vienen del padre y de la madre en cada célula hija va a ser distinta. Y va a ser una combinación aleatoria. Y eso es lo que se llama segregación independiente. ¿Sí? O sea que yo tengo, miren, en esta célula, en esta fase 1, si el color representa si vino del padre o de la madre, en esta célula puede pasar que me quedan los 2 del padre de un lado y los 2 de la madre del otro, y entonces las hijas van a tener 2 que tienen principalmente variantes maternas y otra que tiene principalmente variantes paternas, mientras que en otra célula que hace meiosis, este me queda de un lado y este me queda del otro. Y en este caso, todas las células tienen una cromátida descendiente de cada uno de los progenitores. Si yo tengo 3 cromosomas, 3 juegos de cromosomas, 3 pares de cromosomas, la cantidad de combinaciones aumenta
al cuadrado, y lo mismo me pasa, entonces, si yo cuanto más cromosomas tengo, más combinaciones distintas. Imagínense nosotros que tenemos 23 pares de cromosomas, la cantidad de combinaciones distintas que podemos tener. Entonces, el principio de segregación independiente lo que dice es que cómo se segregan, es decir, cómo se reparten las 4 cromátidas de un par homólogo, de 2 pares homólogos, es independiente de lo que va a ocurrir con las demás tetradas, ¿sí? Con lo cual, esto permite generar una enorme cantidad de combinaciones posibles de distintos alelos y distintos genes en distintas gametas. Y esto lo que hace es incrementar la diversidad genética, ¿sí? Porque básicamente, si piensan en las distintas variantes como cartas en un mazo, la segregación independiente lo que hace es agarra y baraja, en cada generación baraja el mazo de variantes y lo reparte de nuevo. Y después tenemos el crossing over, que al intercambiar pedazos de cromosoma entre cromátidas de pares no homólogos, de pares homólogos pero no hermanas, lo que hace básicamente es generar cartas nuevas, siguiendo esta analogía del mazo. Con lo cual, cuando yo fusiono gametas, lo que estoy haciendo es mezclando mazos distintos. Y eso me genera una mayor diversidad de posibilidades. Cuando veamos genética, vamos a ver cómo este fenómeno de la meiosis, y con su crossing over y su segregación independiente, fue descubierto inicialmente por Mendel en sus principios de sus leyes de Mendel, sin saber nada de biología molecular, cuando no se sabía nada ni de cromosomas, ni de células, ni de nada. Y entonces, hasta ahora venimos hablando de reproducción sexual y principalmente venimos refiriéndonos a padres y madres, ¿sí? Entonces cabe preguntarse, ¿por qué hay padres y madres? No es siempre así, pero ¿por qué en la gran mayoría de los casos tenemos dos sexos que son diferenciables? Y uno se puede preguntar de dónde salieron, cómo evolucionó, cómo aparecieron estas funciones, esta separación entre individuos de la misma especie, de modo tal que algunos adoptan un sexo y otros adoptan otro sexo. Y el principal modelo que trata de explicar cómo evolucionó, esto tiene que ver con cuánto contribuye cada progenitor. En un evento reproductivo típico, ¿cuánto contribuye cada progenitor? ¿Cuánto contribuye una madre y cuánto contribuye un padre a la nueva generación? ¿La mitad de qué? De la información genética. Perfecto. En la información genética se contribuye parejo. ¿Y el resto? Acuérdense que el ADN es la información, pero para que el ADN exprese esa información hace falta toda una maquinaria celular. Si yo solo tengo cromosomas, moléculas de ADN, no tengo un organismo. Entonces, ¿qué más hace falta para que el ADN genere un nuevo organismo? Energía, ¿qué más? Mitocondrias, material celular, citoplasma, todo lo que hay dentro de una célula que permite que el ADN se exprese y mantenga y haga esa célula y la haga eventualmente replicarse y dividirse, está todo dentro de la célula. Si yo solo saco el ADN, ese ADN por sí mismo no va a hacer nada. Entonces, por un lado está el ADN y por el lado está todo lo demás. ¿Cuánto contribuye la madre de todo lo demás y cuánto contribuye el padre? La madre más. De hecho, la madre contribuye casi todo lo demás que no sea el ADN. Y el padre contribuye casi exclusivamente el ADN. Entonces, lo que vemos es que hay una contribución que es diferencial, es distinta, es asimétrica. No es lo mismo lo que ponen las madres que lo que ponen los padres. ¿Sí? ¿Eso fue siempre así? Se piensa que no, que originalmente
cada progenitor hacía una contribución equivalente. Que las gametas eran iguales y por lo tanto había una situación que se llamaba de isogamia. Es decir, que las gametas, gamia viene de gametas, eran iguales. Iso quiere decir igual. Esta contribución equivalente generaba parentales que podían ser o no distintos genéticamente, pero que contribuían de la misma manera. Entonces no había padres y madres tal como nos definimos hoy, porque nuestra definición de padre y madre tiene que ver con una simetría donde el padre es el que contribuye principalmente o casi exclusivamente ADN, mientras que la madre contribuye ADN y prácticamente todo lo demás. La sustancia de reserva, la energía, los materiales, todo lo demás que hace falta, lo contribuye una madre. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema isogámico, no hay padres y madres. Puede haber fusión, puede que no todos los individuos puedan fusionar con cualquier individuo, que haya como distintos grupos de reproducción que tengan que cruzarse con otros grupos distintos, pero no hay padres y madres porque la contribución es idéntica. Ahora, se supone que en algún momento algunos genotipos empezaron a agregar un poquito más de material, ¿sí? A generar gametas un poquito más grandes. ¿Por qué? Una gameta más grande, cuando se fusiona con otra gameta, va a generar un huevo más grande, con más recursos, por lo tanto, más probabilidad de reproducirse. Y eso, por un lado, genera más probabilidad de reproducirse, con lo cual uno pensaría, bueno, eso va a ser favorable y la aparición de individuos que hacen una contribución más grande va a ser ventajosa. Pero para hacer una contribución más grande hay que invertir más recursos. O sea que si yo tengo que invertir más recursos y tengo una cantidad limitada de recursos, que sí que probablemente pueda hacer menos gametas. Menos gametas con más chances de supervivencia. Por otro lado, otros genotipos de la misma especie pueden haber optado por una estrategia inversa, donde empiezan a invertir menos, hacen gametas más chicas, porque pueden hacer más gametas entonces. Y eso es más ventajoso si ya hay en la población individuos que están haciendo la estrategia opuesta, ¿sí? O sea, si yo hago gametas más chicas, hay una chance, y todos hacemos gametas más chicas, lo más probable es que mi gameta se junte con otra gameta más chica y el huevo sea más chico y tenga menos chance de sobrevivir. Ahora, si hay individuos que están haciendo gametas más grandes y yo me encuentro con ese individuo, entonces ahí aumentan mis chances de supervivencia. Y eso lo que lleva es esa simetría muchas veces lo que lleva a una especie de asimetría que se autorrefuerza, ¿sí? Como hay individuos que están haciendo gametas más chicas, yo necesito hacer mis gametas más grandes para mejorar de vuelta las chances, porque cada vez tengo más chances de encontrarme con un individuo de gametas chicas. Y el que hace gametas más chicas las sigue haciendo cada vez más chicas. Y eso finalmente lo que genera es pasamos de una situación de la contribución es desigual, moderadamente, que se llama anisogamia, a cuando tenemos una contribución que es tan despareja que llegamos a la situación donde hay un tipo de genotipo que genera gametas enormes, que lo llamamos óvulos, y otro tipo que genera gametas muy pequeñas. Típicamente esas gametas pequeñas son móviles. ¿Por qué? Porque la gameta grande ya es muy grande y pesada para ser tan móvil, entonces la movilidad queda reducida a la gameta pequeña y tenemos una situación que se llama oogamia. Así que es la situación más común en los grupos que no son familiares, donde tenemos una gameta enorme, típicamente muy poco móvil, que llamamos óvulo, y una gameta pequeña, típicamente móvil, que llamamos espermatozoide. La implicancia de esto es que cada sexo va a hacer una inversión distinta en su descendencia. El sexo que forma óvulos, los individuos que tienen una estrategia en la que se forman óvulos, van a invertir mucho, van a generar menos gametas, mientras que los que forman esperma generalmente van a invertir mucho menos por célula y van a hacer muchas más.
Entonces, este es el escenario evolutivo que plantea que explicaría, digamos, es la inferencia abductiva, por la cual se trata de explicar por qué es tan común que hayan aparecido tantas asimetrías reproductivas y que tengamos tantos sistemas que sean orgánicos, partiendo de una contribución equivalente. Ahora bien, esto es un escenario hipotético, ¿sí? Es algo que por ahora es una hipótesis. Entonces, ¿hay alguna evidencia? No podemos volver atrás en el tiempo para ver cómo pasaron las cosas, pero sí podemos utilizar principios como el uniformismo, de que lo que pasó antes es lo que pasa siempre, o sea que los mismos procesos que hay ahora son los que pasaron siempre, y decir, bueno, quizás haya otros organismos que actualmente están recorriendo distintas fases de este mismo escenario. Y de hecho los hay. Por ejemplo, hay un linaje de algas verdes en las que vemos algunos grupos, algunas especies que tienen reproducción isogámica, con gametas idénticas en forma y en tamaño. Sistemas anisogámicos, donde ya hay una diferencia marcada, y sistemas ogámicos, donde ya se ve claramente un sistema muy similar a los sistemas ogámicos que vemos en muchos otros grupos. Entonces, esto no prueba que siempre haya sido de esta manera, pero muestra que esta manera es una manera que puede suceder. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la reproducción sexual? O sea que en principio mejora la chance de los conjuntos genéticos que son las especies, porque genera mayor cantidad de variantes que le permite, más alternativas para enfrentar un medio cambiante. ¿Sí? Lo que hace es, permite incrementar enormemente la variabilidad genética. Hay otra ventaja, un poco más sutil, y hasta diría yo un poquito más discutida. Piensen cuando tienen una mutación, un cambio genético que es deleterio, que es pernicioso, que hace que los individuos tengan menos chance de sobrevivir. Si esa mutación aparece en un individuo y estamos en un individuo que se reproduce asexualmente, ¿cómo es la progenie de ese individuo? Igual, o sea que todos van a cargar esa mutación. Y si todo el linaje es asexual, si los nietos de ese individuo también se reproducen por reproducción asexual, también van a cargar con esa mutación. O sea que incluso aunque la mutación no sea letal, incluso aunque haya una chance de sobrevivir, y que muchos individuos sobrevivan, esa mutación va a seguir estando presente. Ahora, imaginemos que esa mutación aparece en uno de los pares homólogos de una especie que se reproduce sexualmente. En cada generación yo voy a, por este proceso de segregación independiente y recombinación, yo voy a segregar mis combinaciones de genes y esa mutación va a estar heredada, pero va a haber individuos en la progenie que por ahí, por azar, no hereden esa mutación. Con lo cual va a haber parte de la progenie que va a tener esa mutación y van a ser menos aptos y otros que no. Esos menos aptos van a tener menos chances de sobrevivir, menos chances de dejar descendencia, con lo cual es más probable que esa mutación deleteria desaparezca, se purgue de la población porque tengo más facilidad para separarla y generar individuos que la tienen, y individuos que no la tienen, y que los individuos que la tienen mueran o no dejen descendencia, y los que no la tienen continúen camino, que entonces esa mutación negativa desaparezca. ¿Sí? Es más sutil, pero también es importante, porque un linaje asexual va a tender a acumular mutaciones negativas que afectan la capacidad de supervivencia en conjunto de toda la especie o de toda la población, mientras que individuos que son de reproducción asexual tienen más mecanismos para deshacerse de esas mutaciones negativas y mantener
individuos con genotipos y variantes que le dan buena aptitud. Otra ventaja, asociada específicamente a la recombinación, es que se puede romper la asociación entre un gen que brinda beneficios y un gen que es perjudicial. Si yo tengo un alelo en un gen que es un alelo que me genera una enzima súper eficiente y que hace que ese individuo sea muy eficiente, pero justo en ese mismo cadena de ADN hay otro gen con un alelo que es bastante mal para otra enzima que la hace funcionar mal. Como se heredan en bloque en principio, eso quiere decir que si me toca el gen bueno de este, el alelo bueno para este gen, me toca el alelo malo para este gen, para este otro gen. Al haber recombinación por crossing over, existe la posibilidad de que se rompa esa asociación y que mi alelo bueno de este gen se combine con un alelo mejor del otro gen, generándome una combinación que es mejor que todas las otras, ¿sí? Y eso me permite de vuelta eliminar el gen, el alelo que no está tan bueno, pero manteniendo el otro alelo que sí está bueno. ¿Cuáles son las desventajas de la reproducción sexual? Porque de vuelta, si fuera todo ventajas, no habría reproducción sexual, sería todo sexual. Tienes que hacer que se junte una roja meta, digamos. Correcto, entonces tenemos un problema que tiene que ver con que ahora cada individuo depende de encontrar otro individuo para reproducirse y en muchos casos también que el otro individuo sea del sexo opuesto. ¿Sí? Hay organismos que son hermafroditas, que portan los dos sexos, entonces no hace falta que cualquier individuo sirve, pero hay muchos otros donde los sexos son separados y los individuos o son machos o son hembras, y por lo tanto un macho va a tener que encontrar otro individuo que además sea hembra y viceversa. Entonces, ese es un problema. Otro problema, que es un poquito más sutil, es lo que se llama que si lo piensan desde el punto de vista de las hembras, o sea, las hembras requieren encontrar un macho para reproducirse. Lo vemos desde el punto de vista de las hembras, porque en realidad las hembras aportan todo a nivel de inversión reproductiva. Si todos en la población fueran hembras, cada individuo de la población podría reproducirse por sí mismo y generar descendencia. Ahora, necesito que más o menos la mitad de la población sean machos, ¿sí? Quiere decir que cada uno de esos machos va a contribuir a la reproducción de la hembra, pero no va a ser una reproducción independiente. Por lo tanto, si yo tengo la mitad de la población que tiene que ser del otro sexo, eso quiere decir que tengo una mitad de la población que no puede ser del mismo sexo y se reproducirse el doble. O sea, como si la población fuese la mitad de grande. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El tener que tener dos sexos cuesta, duplica el costo porque reduce la mitad de la cantidad de descendencia posible en una población. Y por otro lado, es más riesgosa, ya que requiere encontrar otro individuo que sea del sexo opuesto. Y además, que eso lo dijeron hoy, que no lo tengo acá, también incrementa el riesgo porque yo, si tengo un genotipo que es particularmente bueno, la chance de que al cruzarme, al recombinar con otro individuo, mi progenie no sea tan buena como mi genotipo, su genotipo sea menos apto que el genotipo de uno de los parentales, es alta. Entonces, también incluye el riesgo de empeorar una combinación de alelos que hacía un genotipo particularmente bueno con otros alelos que por ahí no son tan buenos. Entonces, tenemos tanto reproducción sexual como asexual con sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué podemos hacer para tener las ventajas y no las desventajas?
¿Qué se podría hacer? ¿Qué pueden hacer las especies para poder aprovechar las ventajas de cada uno? Poder reproducirse de las dos maneras. Poder reproducirse de las dos maneras. Y ahí es donde entran los sistemas reproductivos mixtos. Es tener la capacidad de tener modalidades asexuales y modalidades sexuales dentro de la misma especie. Y utilizar o una u otra dependiendo del contexto. O sea, cuando sea más conveniente. Entonces, muchos organismos combinan ambas estrategias. Tienen una fase asexual que la usan principalmente cuando los recursos son abundantes y el ambiente es estable. O sea que si yo sé que el ambiente es estable y que hay recursos abundantes, me conviene hacer un montón de copias. Mientras que cuando el ambiente se vuelve inestable, los recursos empiezan a escasear, empieza a verse que va a haber necesidad de variabilidad genética, porque se viene algo que no puedo predecir, ahí entra en juego la fase sexual, que me permite recombinar los genomas y generar mayor variabilidad de individuos y por lo tanto mayor probabilidad de que algunos de esos individuos sean aptos para lo que se viene. Por eso es que los ciclos mixtos muchas veces están sintonizados con condiciones ambientales y con los ciclos estacionales. Y también es muy común que la reproducción sexual esté asociada a estructuras de resistencia. Por ejemplo, muchos de los gusanitos estos que vimos que se reproducían por dicotomía o paratomía, lo que hacen es, viven en lugares estacionales. Por ejemplo, una laguna que se seca. Entonces, en primavera, cuando empieza a caer agua y se empieza a llenar y a formar la laguna, y empiezan a aparecer un montón de recursos, porque empiezan a crecer todas las algas, empieza a haber más luz solar, más fotosíntesis, y más organismos y más vida en general. Estos organismos eclosionan de huevos de resistencia, se desarrollan, empiezan a comer y se empiezan a reproducir asexualmente haciendo un montón de copias de clones de sí mismos. Y esos clones lo que van a hacer es, van a rápidamente poder usar todos esos recursos y transformarlos en biomasa, es decir, en más tejidos, en más organismos. Cuando termina la estación de crecimiento y empieza a secarse la charca porque ya empieza a haber mucho calor y deja de llover, las charcas y las lagunas se empiezan a secar y los organismos pasan a reproducirse sexualmente. Generan óvulos, generan esperma, se buscan, se cruzan, se fertilizan y esos óvulos generan o huevos o embriones con estructuras resistentes a la desecación. Esas estructuras entran en un estado de animación suspendida, de hibernación, con el cual van a sobrevivir todo el resto del verano y el invierno hasta que llegue la nueva primavera. En la nueva primavera van a abrirse esas estructuras de resistencia, va a completar su desarrollo y va a reiniciar el ciclo. Entonces, los ciclos mixtos generalmente es la solución ideal combinando lo mejor de la reproducción sexual con lo mejor de la reproducción asexual. Y muchas veces dependen de que el ambiente cambie lo suficiente para impulsar. Por ejemplo, muchas de estas especies de gusanos, si los mantienen en un ambiente homogéneo y adecuado, nunca hacen el switch a reproducción sexual y se mantiene haciendo reproducción asexual. Y después hay organismos que no tienen la capacidad de reproducirse asexualmente y que por lo tanto solo lo van a hacer sexualmente, aun si fuera conveniente hacer clones en sí mismo para aprovechar las oportunidades. Eso es una excelente pregunta. ¿Cómo haríamos para saber eso? Vamos a encontrar un caso. Otra manera es si nosotros podemos mirar qué es lo que están haciendo sus parientes cercanos y los más lejanos. ¿Sí? O sea, si miramos su árbol filogenético, vamos a ver, bueno, vemos que estos que son del mismo grupo están emparentados tienen la misma estrategia. Y empiezas a mirar y ves que, digamos, el árbol, digamos, la rama del árbol que tiene individuos que tienen esta estrategia mixta, está saliendo
de una rama más grande donde todos los individuos son solo sexuales. Entonces ahí la mejor explicación a esa observación es que este linaje originalmente, el ancestro común era únicamente sexual y este linaje desarrolló la capacidad de reproducción asexual y entonces ahora tiene un sistema mixto. Ahora, si vos hacías lo mismo y ves que la rama donde se inserta esa rama del árbol está rodeado de individuos que solo se reproducen asexualmente, uno diría, no, lo que pasó es que originalmente se reproducen asexualmente y después pasaron a ser sexuales. En general lo que se observa es que dentro de los grandes grupos, los animales, las plantas, en general el ancestro común de los grandes grupos ya era sexual y la reproducción asexual apareció múltiples veces. Pero se considera que, digamos, los primeros seres vivientes eran asexuales y que en general el sexo, la estrategia sexual, evolucionó. Pero también se cree que evolucionó probablemente una única vez, por lo menos la más frecuente. Y eso es porque la meiosis, en general, es igual en todos los grupos de reproducción sexual. Con lo cual, sería poco probable que algo como la meiosis, en todos sus detalles, hubiese evolucionado independientemente múltiples veces. No es imposible porque la meiosis es una modificación de la mitosis. Entonces, si hay una única manera de modificar la mitosis para lograr la meiosis, entonces no es tan imposible que esa única manera haya sido la manera en que múltiples veces evolucionó la meiosis y la mitosis. ¿Qué fue lo que ocurrió? No sabemos con seguridad. Es muy probable que haya habido no innumerables evoluciones independientes de la meiosis, pero tampoco es imposible que haya habido más de una. Y la manera de saberlo es cuando uno mira todo el árbol de la vida, ver justamente estas comparaciones a nivel filogenético que te dicen que es lo más probable. Hay ramas donde se pasó de asexual a sexual, hay ramas donde se pasó de sexual a asexual, hay ramas con ida y vuelta, y hay ramas que han perdido la capacidad sexual y que ahora ya no pueden volver. ¿Sí? Por ejemplo, los rotíferos, sabemos que vienen de grupos como... no son todos asexuales, hay grandes grupos que son asexuales, que vienen todos del mismo nodo, del mismo ancestro común, y que ya no vemos más relación sexual, por lo cual, bueno, entonces evidentemente se han especializado en la parte asexual y han perdido las funciones sexuales. Y hay otras donde lo que vemos es que cuando a veces uno lo piensa, dice, bueno, pongo acá todos los asexuales y acá todos los sexuales, y después cuando analizamos otra evidencia vemos que no, que en realidad el parentesco es mixto y que lo que hay es un ida y vuelta. Bueno, y con eso repasamos hoy todo lo que teníamos que ver con reproducción asexual, sexual y sistemas reproductivos mixtos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Este es el momento.